El mundo enfrenta un nuevo orden global comercial y político tras la implementación de aranceles recíprocos por parte de Trump. Bueno, la amenaza, porque ya ve que el día de hoy de otros 90 días, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar. Estos aranceles han generado un impacto significativo en los mercados financieros, bolsas de valores y otros indicadores financieros. Sí, la pura especulación afecta, créame usted. En este programa vamos a analizar, explorar las implicaciones de esos aranceles en la economía global y, claro, su impacto en diferentes países. Aunque México está exento, según el decir de Donald Trump, pues tampoco estamos en otro sistema solar, ¿no? Es la realidad. Nos tiene que impactar de una u otra manera. Saludo con mucho gusto. En este primer bloque se incorpora a la mesa el doctor Diego Alberto Avilés, profesor universitario, economista con especialidad en comercio internacional y doctorado en desarrollo regional. Doctor Avilés, una vez más en su casa. ¿Cómo está? Muy buenas noches aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el maestro Jorge Piña, especialista en Derecho Penal, maestría en Derecho Económico en la Universidad Autónoma Metropolitana, 30 años en litigio, analista político nacional e internacional. Maestro, bienvenido a su casa también, ¿no? Además, gracias, Marcos. Maestro Diego, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Yo traía mi acordeón, como dicen, ¿no? Pero bueno, doctor, ¿cómo han afectado los aranceles recíprocos o las amenazas de aranceles recíprocos de Trump en los mercados financieros globales en esos últimos días? Sobre todo, pues esta guerra, porque ya lo es, contra la segunda economía más fuerte, que es China, pues ponen unos aranceles que son verdaderamente ridículos, ¿no? Arriba del 100%. ¿no? Fíjate que quisiera empezar quizás explicando una noción básica del mundo financiero. De acuerdo. Hay un principio financiero que se refiere a que el valor o el precio actual de un activo financiero depende de sus expectativas futuras. Y todas las empresas viven de sus ventas y todas las empresas tienen expectativas futuras de sus ventas. Hoy cualquier empresa de cualquier sector industrial, automotriz, manufacturero, etcétera, tienen planeado cómo van a estar sus ventas el próximo año, en 2 años, en 3 años, en 5 años. La empresa que sea, la productora de ropa que está en Camboya, en Vietnam, etcétera, y que le vende a los Estados Unidos. Ahora, pues imagínate cómo están las empresas, al final de cuentas son las generadoras de las acciones y los activos financieros que se mueven en los mundos bursátiles. Después de que salga el presidente de los Estados Unidos y le diga a las empresas, tú, empresa textilera que produce esta ropa que se consume en los Estados Unidos y estás en Vietnam, a partir de este día vas a pagar un impuesto superior del 40, del 30, del 28, dependiendo del país que anunció. Pues la empresa ya hizo cálculos y estimaciones que sus ventas se van a derrumbar y eso explica por qué la empresa 1 derrumbó el precio de su acción, la empresa 2, la empresa 3, la empresa 4 y así cada una de ellas. Prácticamente todas las empresas que le venden a los Estados Unidos amanecieron desde el jueves pasado, el viernes, el lunes, el martes y esto no se ha detenido en números rojos y más números rojos. ¿Le sigue apostando Trump, maestro Piña, a esa base de más de 70 millones de norteamericanos que apostaron por su filosofía y su política de hacer grande de nuevo a los Estados Unidos? Pero lo cierto es que se le están revirtiendo. ¿Sí? ¿Cómo está afectando ya la inflación y el tipo de cambio en diferentes países? Pero sobre todo hablemos de la economía de Estados Unidos, aunque después vamos a profundizar, que fue lo que más se le criticó al gobierno de Biden. Sí, la inflación, que fue uno de los factores del por qué el norteamericano se inclinó por Donald Trump. ¿Cómo le está yendo en el mercado interno y la presión que ya está teniendo Trump al respecto? Bueno, inicio la respuesta con la pregunta inicial y tus comentarios posteriores de que si le sigue apostando el presidente Donald Trump a esa base de 70 millones aproximadamente de electores que tuvo en noviembre del año del 2024, yo te diría que sí le sigue apostando a esa base de los 70 millones, que yo creo que después de casi 3 meses son menos millones de ciudadanos norteamericanos que a los cuales le están dando al presidente Trump una oportunidad más de que América vuelva a ser grande, como dice el presidente Donald Trump. Creo que está perdiendo base social. Tan es decir que el día de hoy
en este mercado de la incertidumbre, por decirlo de alguna manera, Sí, el presidente Donald Trump dice, voy a pausar por 90 días, porque se han portado muy bien más de 75 países, excepto China. Entonces, las presiones al interior que tiene, no solamente del ciudadano común y corriente, sino de los grupos empresariales de las dos cámaras, porque ya hay miembros de su partido republicano en ambas cámaras que ya están votando en favor o en contra de algunas políticas que está implementando el presidente Donald Trump. Entonces yo creo que ya son menos de 70 millones de norteamericanos que apoyan al presidente Donald Trump. Política de incertidumbre, política de amenaza. Habría que leer el libro que escribió un joven Donald Trump en los 80, ¿no? Donde habla de la estrategia, ¿verdad? De la presión, de abrir varios frentes, de amenazar, para luego tener ventaja en la mesa de negociación. Estamos viendo ese Trump, pero bueno, no es como tal una empresa. Los Estados Unidos, son muchos otros factores que debe tomar en cuenta un mandatario para llevar la relación comercial y diplomática, ¿no? Pero bueno, hablemos. Esta política de incertidumbre ya le pegó a los mercados, ya le pegó a las bolsas de valores, es pregunta, ya le pegó a los tipos de cambio, ya le pegó a la inversión. Todos estos indicadores económicos, ¿cómo han sido afectados con esto? Bueno, el tema de la inversión apenas va a ser algo que se va a monitorear y claramente el presidente Trump le está apostando a que muchas fábricas que están fuera de los Estados Unidos muevan sus inversiones al interior de los Estados Unidos. Y es algo que vamos a ver. No es en automático. Si esa es su apuesta, es una apuesta muy difícil, porque muchas veces no nada más los costos arancelarios son el decisivo para saber si la empresa se mueve o no. Después del tema de las inversiones, que es algo que vamos a estar monitoreando los próximos meses, incluso años, lo que hoy está viviendo el mercado financiero, como lo explicaba hace un momento, es un tema de reajuste ante este intento de nuevo orden comercial, que no sabemos en qué va a deparar. O sea, bien decía hace un momento aquí el maestro, de este mercado de la incertidumbre. No sabemos en qué va a parar que ya tenemos un nuevo plazo. No sabemos si las empresas en sus proyecciones futuras y entonces el valor de sus activos y sus acciones y los índices bursátiles y todo esto, cómo se van a comportar en este lapso de 90 días. Bueno, para finalizar este bloque, hablemos de un pronóstico. ¿Qué pronóstico, maestro, le da usted a la economía global en corto y largo plazo con este mercado de la incertidumbre? Que vaya que afecta, porque sí subió el euro de un día para otro, sí el peso anduvo incluso, el dólar anduvo incluso arriba de los 21 pesos, sí la inflación subió en marzo en nuestro país, sí hay efectos, la especulación también frena la inversión. Vamos a esperar estas semanas a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, Europa, que ya checaremos ese punto, pues está también en un hilo, ¿no? Porque no deja de ser China, es la segunda economía más fuerte del mundo, pero también el segundo socio comercial más fuerte de Europa. Fíjate que comentabas al principio del programa, Marco, que traías un acordeón, el cual no encontraste. El acordeón lo utilizamos nosotros para estudiar y para presentar pruebas en la escuela, cuando estábamos en la escuela. Pero ese acordeón era para utilizarlo quizá no todos los días, una vez por semana, una vez por quincena, una vez por mes, pero ese acordeón va a ser diario, no solamente diario. Cada 3 horas tenemos que andar renovando los acordeones, y con eso te quiero contestar la pregunta que sí, ¿qué impactos tuvo? Por ejemplo, el día de hoy, el maestro no me va a dejar mentir, pues se recuperaron los índices, las bolsas en Estados Unidos. Desde el 2001 no había habido un crecimiento de la bolsa en sus índices como lo hubo hoy en la mañana, una vez que el presidente anunció que iba a pausar por 90 días lo de los aranceles. De tal manera que lo que estamos viviendo es muy complicado pronosticar qué es lo que va a suceder en el mediano plazo, que estamos hablando de mediano plazo de año y medio o 2 años cuando menos, que es cuando creo que va a tener repercusión o efectos estas políticas y esta guerra comercial que se está librando en el mundo entre no solamente Estados Unidos y China, sino también la Unión Europea, que sigue todavía rebelde en no entrar a la dinámica que quiere Donald Trump, los 27 países de la Unión Europea,
con sus divisiones y todo, pero siguen unidas y le van Claro. a hacer frente al gobierno Claro. de Estados Unidos. Claro. Más de 300 mil millones de euros es el déficit que tiene la Unión Europea con China, ¿sí? Así es que ahí es como un amor-odio, ¿no? Eres mi segundo principal socio, dice la Unión Europea, pero también eres mi competencia, ¿sí? Sobre todo en cuestión de la maquila y la parte de la industria también, ¿no? Pero bueno, misma pregunta, dato que llevaremos a otros bloques. ¿Qué se espera a medio y largo plazo? Pues mira, vamos a estar viendo lo que está haciendo el presidente Trump, ¿no? Una negociación. Miren, lo vimos en México hace 5 o 6 años en la renegociación del TLC al TEMEC. ¿Qué fue lo que nos hizo a nosotros? Nos amenazó, nos vapuleó, dijo que se iba a extinguir el acuerdo comercial, Y ya cuando golpeó lo que golpeó políticamente tanto a Canadá como a México, nos sentó en una mesa y el presidente Trump se puso junto con México y Estados y Canadá a reescribir un TEMEC más favorecedor, digámoslo así, para los 3 países y sobre todo para Estados Unidos, dándole prioridad a los productos, en este caso regionales, México, americano y canadienses. Bueno, quizás esa receta ya se la sabe, ya la vivió, ya la hizo, ya la ejecutó. Ahora lo quiere hacer con 165 países simultáneamente. Con eso me quedo. Vamos a la pausa, ya se incorpora el maestro Urquijo también a esta mesa. Economista, tendremos más adelante a Nitzia Gradillas, que nos va a dar unos datos muy interesantes sobre el impacto de este mercado de la especulación y de la incertidumbre, que se ha impactado. Pausa y volvemos. Aranceles recíprocos de Trump, nueva orden global político-comercial y su impacto en México. El tema hoy en Punto de Encuentro. Bueno, se incorporan a la mesa el maestro Jesús Pedro Urquijo, economista y catedrático universitario. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Gusto saludarlo. ¿Listo para el análisis? El análisis cambiante. Si le hace una hora. Si no es que cuando termine este programa, pues ya el contenido de este sea ya obsoleto, ¿verdad? No sabemos. Pero bueno, sí hay un impacto y se incorpora también vía Zoom, a quien agradezco mucho, a la maestra Nitzia Gradillas, promotora de ciencia y tecnología, que tiene unos datos muy interesantes, Nitzia, de cómo decía el maestro Piña, Nitzia, bienvenida, buenas noches, decía el maestro, este mercado de la incertidumbre, ¿no? Esto de tener en vilo a los tratados comerciales, a las relaciones comerciales y diplomáticas de Estados Unidos, vaya que ha afectado. Adelante, Nitzia, bienvenida. Bueno, ante todos estos cambios, como se dicen, y todas estas nuevas disposiciones que surgen cada minuto, China también contraatacó. Y quiero ponerlos tantito en contexto. Quiero contarles que China impulsó aranceles del 34% a productos estadounidenses y puso bajo control de exportación a 7 materiales que son rarísimos. De hecho, son metales, que es el samario, el gadolinio y el disprosio. Que estos, ¿por qué son tan relevantes? Porque son esenciales para fabricar desde chips hasta armas. ¿Qué significa esto? Que empresas como Tesla, como Apple y hasta el sector aeroespacial podrían quedarse sin insumos clave. Y pues evidentemente los mercados ya reaccionaron, hubo desplomes en el Nasdaq y caídas en el petróleo, y analistas como JP Morgan están ahorita anticipando una recesión inmediata en Estados Unidos. Pero bueno, aterrizándolo un poquito a lo que está pasando el día de hoy, lo que pareciera una guerra comercial de altos vuelos ya está teniendo consecuencias también aquí y ahora en las tiendas. Bloomberg reporta que las tiendas de Apple ahorita están abarrotadas. ¿La razón? Pues la gente quiere comprar un iPhone antes de que los aranceles hagan que cueste hasta $300 más. Y bueno, Apple no se quedó de brazos cruzados, empezó a fletar, inició con 5 aviones llenos de iPhone desde India y desde China a Estados Unidos en la última semana de marzo para adelantarse a este golpe.
Incluso está redirigiendo su producción desde India y no desde China para evitar también el impuesto. Y todo esto porque el iPhone representa casi el 50% de los ingresos de Apple. Imagínense perder unas ventas pues de esa magnitud por el aumento de precio. Pero no solamente son los celulares, también lo que está sucediendo es que los influencers que viven de comprar y probar ropa de Shein o de Temu también están haciendo compras de pánico. Este modelo que permite traer productos sin impuestos va a terminar el 2 de mayo. Así que si ustedes han estado viendo descuentos locos últimamente, pues ya saben que es por esto. Y bueno, el detalle curioso es que ni Apple ni Samsung han querido hablar del tema, no han dicho si subirán los precios o si absorberán el golpe, pero como bien dice pues el Washington Post, el golpe llegará tarde o temprano, las empresas tratarán de sobrevivir con su inventario, pero pues cuando esto se acabe, evidentemente los precios van a subir. En resumen, ¿qué hacemos ante todo esto? Pues aquí van algunas reflexiones y recomendaciones. Primero que nada es que si tienes pensado comprar tecnología importada, pues hazlo pronto porque podrías ahorrarte unos cuantos dólares antes de que lleguen estos impuestos. Número 2, estos atentos al modelo de negocio de las empresas tecnológicas, pues hay que ver primero cómo van a reaccionar, sobre todo van a mudar sus producciones a otros estados, a otros países, van a subir los precios, hay que estar bien pendientes como consumidores, inversionistas, inclusive ciudadanos, porque realmente esto nos va a afectar. Y número 3 es la gran pregunta, ¿quién paga esta guerra comercial, no? ¿Los gobiernos, las empresas o nosotros los consumidores? Finalmente la última palabra la tienes tú como consumidor y pues yo preguntaría, ¿no? ¿Te parece justa esta estrategia de proteger la industria local con todos estos aranceles? ¿O crees que al final pues todos salimos perdiendo? Litzia Agradías, promotora de Ciencia y Tecnología, te agradezco, vaya que vienes aquí a abonar a la mesa de análisis. Buenas noches, gracias. Gracias. Maestro Urquijo, ¿cuál es el impacto al día de hoy en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, además pues de esta situación, ¿no? De estas jugadas que hicieron empresas, ¿no? Para tratar de ganar tiempo al tiempo, aunque pues ya dieron otros 90 días, ¿no? Pero bueno, ¿cómo andamos? Toquemos el tema China versus Estados Unidos, guerra comercial. Ahora sí ya es directa, con estos 90 días de plazo para prácticamente 70 países. Ya la pedrada ya es directa contra China, ya es Estados Unidos, China. Aquí afortunadamente México se olvida un poquito, pero yo creería que los próximos días, si no semanas, tendría que haber un acercamiento, porque aquí los dos perjudicados son tanto Estados Unidos como China, porque hay un caso muy curioso que platicaban, se está viralizando cómo los empresarios estadounidenses están manifestando el impacto que están teniendo ellos. Contaba un empresario que él traía sus empaques y sus etiquetas de China y el costo por hacer eso era de 5 centavos y cotizó hacerlo en Estados Unidos y el costo era de $7,000, perdón, producir las placas que le darían el nuevo envase y de $2 en total por producto. Es decir, el empresario estadounidense se vería gravemente perjudicado en esta guerra comercial. Claro. Y por el lado de China, pues vería disminuido hasta un 20% sus exportaciones a Estados Unidos. Es una presión de Estados Unidos, vaya, volvemos a su libro, ¿no? De cómo hacer guerra empresarial. Les ajusta el cinturón a países europeos, pero luego les abre el cinturón unos 2 hoyitos, diríamos. Es más rudo con China. Es como marcar un territorio y decir, Trump, o están conmigo o están con el gigante asiático. Fíjate que es un juego muy peligroso, Marco, independientemente del bis entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos, China, Estados Unidos contra cualquier otro país, o cualquier otro país o bloque comercial como la Unión Europea con Estados Unidos. Yo me quiero referir y recordar que en 1930 fue la primera ley arancelaria en los Estados Unidos, una ley que se conoció como Smoot-Hawley, porque fue promovida por un senador y un representante del Partido Republicano y gobernaba en aquella época el presidente Hoover. Y
precedía la Gran Depresión de 1929 en los Estados Unidos, y una manera de hacerle frente a las consecuencias económicas de la Gran Depresión en Estados Unidos fue que le dijeron al presidente, bueno, vamos a inventar una ley arancelaria, y le pusieron aranceles, si mal no recuerdo, a cerca de 20,000 productos en Estados Unidos, y hubo una protesta internacional muy fuerte, estamos hablando de hace 95 años, y lo tomo como referencia porque posteriormente a eso, cuando el gran perdedor de la ley de aranceles de la que estamos hablando fue Estados Unidos. No se recuperó la economía como ellos lo pensaban en el corto plazo, pero dicen algunos analistas políticos que eso trajo como resultado el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esperemos que no sea el caso de una tercera que sería devastadora. Bueno, aunque hay muchas otras formas de ser más destructivo y no precisamente con armas, ¿no? Y lo estamos viendo de esta manera. ¿Cómo han reaccionado los países, aliados y no aliados de Estados Unidos, con los aranceles de más del 100% impuestos al gigante asiático? ¿Cómo ves tú esta reconfiguración? Bueno, se va a dar una reconfiguración. ¿Qué va a ocurrir? En el mismo discurso de Donald Trump y por comunicados que han estado lanzando algunos gobiernos, pues podemos darnos una idea. Fíjate, me voy a poner en el papel de los países que están a la periferia de China, Vietnam, Camboya, etcétera, donde inevitablemente su principal socio comercial son los chinos, ¿no? Inevitablemente lo son. Pues a esos países Estados Unidos los puso entre la espada y la pared, y parece que están eligiendo sentarse a negociar con Washington y posiblemente ponerle restricciones a su comercio con China, que hoy el presidente de los Estados Unidos dice, hay países que se están portando bien. A eso se refiere, ¿no? Se refiere a lo que decía hace un momento aquí el maestro, sobre ya la guerra directa, ya sin intermediaciones entre Estados Unidos y China. Miren, y quizás son las técnicas de negociación que tiene el presidente Trump. El presidente Trump, lamentablemente, creo que él sabe que tiene un mango bien agarrado. El mercado de Estados Unidos es un mercado muy difícil de sustituir. Hace un par de días se anunció una alianza que Japón, Corea del Sur y China. Me quedé pensando sobre esa alianza. ¿A poco el consumidor chino querría un auto japonés? ¿O a poco el consumidor de Beijing querría un auto surcoreano? Cuando la industria automotriz japonesa se vende en los Estados Unidos y la industria automotriz surcoreana se vende en los Estados Unidos. De nada va a servir esa alianza porque el consumidor está en Estados Unidos y eso lo sabe Donald Trump. Muy bien, vamos a pausa. Países que podrían verse beneficiados con estos aranceles o este mercado de la incertidumbre, países que serían más severamente perjudicados, pues ya sabemos que China. ¿Cómo han afectado los aranceles de la economía de México y Canadá? ¿Cuál es el impacto de la economía de China y otros países asiáticos? En fin, ¿no? Tenemos mucho por analizar. Pausa y volvemos. Sí. Sin una sola bala. La guerra sin una sola bala. Es que Zelensky decía que fueron capturados soldados rusos donde había soldados chinos también, maestro. O sea, abiertamente diciendo que está China ya de manera física con tropas en territorio ucraniano trabajando para Rusia o en alianza con Rusia bélica. Bueno, ahí se las dejo, ¿no? Con esto del antecedente que daba de la Segunda Guerra, y esperemos que no. Pero bueno, maestro Urquijo, ¿cuáles son los países que podrían beneficiarse más, si es que hay alguno que se beneficie, vaya la pregunta, con estos amenazas, aranceles recíprocos, algunos puestos, otros que están en suspenso? ¿Cómo? Primero, río revuelto. ¿Quién se beneficia, quién se perjudica más? Primero, cabría cuestionarse si existe el término beneficiarse. Sí, exacto. Directamente de esto nadie se va a beneficiar. En el caso de México y Canadá, si bien no fueron parte de este 10%, sí hay que recordar que seguimos teniendo un 25% en productos que están fuera del Tratado de Libre Comercio. Pero que yo vería, más allá de los aranceles, de la reconfiguración que se está por dar. Aquí en México sí se podría beneficiar en el sentido que podría captar inversión de otros países que son los que se perjudicarían más.
inversiones asiáticas, por ejemplo. Nearshoring, dice. Un nuevo nearshoring en un nuevo modelo económico, porque esa es la pregunta. ¿Qué es lo que viene? Viene una nueva reconfiguración. Tal vez estamos viendo un término del modelo comercial de libre comercio hacia un proteccionismo, o si esto no es posible, pero directamente de los aranceles, definitivamente nadie se va a beneficiar. Tendríamos que ponernos a pensar en el futuro, en el mediano y largo plazo, de una reconfiguración, que no es algo fácil. Reconfigurar la producción no es algo que se hace en 2, 3 meses. No, lleva es algo años. que se hace a mediano plazo. En este caso, México podría beneficiarse de los países perjudicados. ¿Cómo? Atrayendo esa inversión, siempre y cuando que la relación que se establezca con Estados Unidos sea positiva, en el sentido de que se produzca contenido regional, pero aprovechando capital, inversión extranjera de los países perjudicados, principalmente Asia. Misma pregunta, doctora Vilés, ¿quién se perjudica, quién se beneficia y dónde queda México en esto? Bueno, pues comparto plenamente la respuesta, ¿no? Un ganador sobre esto difícilmente lo vamos a encontrar. Al día siguiente del anuncio, recordarán que el presidente Trump llamó al anuncio de Liberation Day. Al día siguiente sale el secretario Ebrard a dar una conferencia y empieza su conferencia con una frase, y comparto plenamente esa frase. Hay un cambio radical en el comercio internacional. Sí. Es un nuevo orden comercial. Prácticamente estamos empezando a ver algo que no pensé que pudiéramos ver, que es el fin de la era del libre comercio, ¿no? O sea, el fin de la era del libre comercio. Ya prácticamente la OMC está de adorno. O sea, ya el principal promotor durante décadas de la OMC, que fue los Estados Unidos, es quien viene a enterrar el acuerdo comercial, ¿no? La Organización Mundial del Comercio es el principal acuerdo comercial del mundo, más de 170 países que estamos dentro de ello. Decía el maestro Pedro, están los productos que están fuera del TEMEC, porque resulta que México y los empresarios mexicanos pueden comerciar con los Estados Unidos usando al TEMEC o a la OMC, y muchas veces los empresarios exportadores por comodidad usaban el de la OMC. Ahora muchos de ellos van a tener que reconfigurar sus sistemas de archivo internos y hacer el comercio a través del TEMEC, porque ya el de la OMC quedó fuera. Sí, maestro Piña, ¿será este fin de los tratados de libre comercio? ¿Será que ahora se tendrán que hacer pactos o acuerdos o tratados uno a uno, o sea, entre un país y otro, no más? ¿Cómo cambia y cómo impacta también la geopolítica, la parte económica? Yo creo que sí. Fíjate que estamos ante la creación de un nuevo paradigma en cuanto a las relaciones económicas y comerciales entre las naciones. Y nada más, antes de que se me olvide, sí nos impusieron un arancel hoy del 10% a México y Canadá. Sí. Resulta que el secretario del Tesoro, que fue el que dio el anuncio, dijo a una pregunta expresa de un periodista que sí, que también incluían el 10% en la pausa de los 90 días a México y Canadá. Y el secretario respondió que sí, pero posteriormente Trump a la hora dijo que no, que se había equivocado. De tal manera que sí tuvimos cuando menos por una hora. Bueno, que esto ya no es raro, ¿no? Por una porque hora las cosas pueden cambiar así en minutos para que vean cómo está la situación. Bueno, dicho eso, hoy en Honduras está la reunión de la famosa CELAC y estuvo la presidenta de México, Sheinbaum, la señora Sheinbaum Pardo, y anunció o propone, hablando de nuevos acuerdos comerciales, un relanzamiento de la CELAC a través de proponer una forma de integración del bienestar económico, le llamó ella. Y fue, hasta donde yo me quedé hace 2 horas, bien acogido por casi la mayoría de los países de la América Latina que se encontraban, no sé si ya terminó la reunión de CELAC hoy en Tegucigalpa, pero parece que fue bien acogida, de tal manera que tengo la impresión que países como México, que somos vecinos de los Estados Unidos hacia el norte, pero con una gran frontera en toda la América Central y la América Latina, lanza esta posibilidad de reconsiderar o reconfigurar las relaciones comerciales, liderando México en este caso, porque la propuesta es de Sheinbaum Pardo,
esta posible integración de nueva cuenta, un sueño de hace muchas décadas bolivariano, de un bloque latinoamericano. De tal manera que sí, creo que estamos en presencia de que va a haber cambios de paradigmas, que México va a negociar directamente con Estados Unidos y con los países, pero que México, dada su posición histórica y política, es posible que le apueste a una integración latinoamericana. Me gusta. Vamos viendo posibles bloques que se puedan hacer comerciales en esta nueva reconfiguración. Pensemos en ese sueño bolivariano y que surge un nuevo tratado o acuerdo entre América del Sur, Centroamérica y México. ¿Qué tan viable sería? Sobre todo para nosotros, ¿qué tan sostenible sería? ¿Qué tan beneficioso sería? ¿Qué nos puede aportar, por ejemplo, El Salvador? ¿Qué nos puede aportar, por ejemplo, Honduras? Sabemos que Brasil, hay mucho de lo que nos puede aportar, o mismo Argentina, pero ¿tiene la fuerza económica a América Latina como para hacer un bloque y realmente beneficiarse entre todos? Pues como decía hace un momento, la verdad es que hoy por hoy Hermosillo produce automóviles. No veo esos automóviles vendiéndose en Colombia. No los veo vendiéndose ni en Brasil ni en Argentina, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos al sector empresarial mexicano en general, que ha estudiado durante décadas el consumo americano y ha dedicado todos sus esfuerzos por satisfacer el consumo mexicano, americano y canadiense. Y es la integración regional que vemos. Sí sé que durante muchísimos años y décadas, tanto en América del Sur, en Centroamérica y México algunas veces, ha intentado participar en esfuerzos de integración regional, pero no han llevado a nada concreto, no porque no haya ganas. Al final de cuentas, la economía no son intenciones políticas, ¿no? No me imagino que lleguemos a un acuerdo con Chile y le digamos a los chilenos, ya no hagas cobre, te lo va a vender Sonora. O con los argentinos, ya no hagas vacas, te las va a vender Sonora. No, me imagino. O que los, por buena carne. O que los venezolanos nos digan a nosotros. Saludo a la comunidad argentina de Hermosillo. O que los venezolanos nos digan a nosotros, ustedes ya no hagan petróleo, mejor se los compran a Venezuela. O sea, no me imagino esa clase de esfuerzos de una integración regional. Porque ahora sí que los ciclos productivos y económicos son muy homogéneos y tenderían más a competir que a compaginar, ¿no? Maestro Urquijo, dentro de esta probable nueva reconfiguración en las alianzas y acuerdos comerciales entre los países del mundo, ¿sigue viendo usted unido a México, Estados Unidos y Canadá, a pesar de Trump? Definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mutua. Los consumidores estadounidenses necesitan los productos mexicanos y las empresas mexicanas necesitan el consumo tan fuerte de Estados Unidos. No podemos, es innegable eso. Ahora, hay un punto de la ecuación que tal vez como analistas olvidamos, es no hay mal que dure 100 años. De la segunda parte de la oración no la decimos, pero estas medidas de Trump no van a ser eternas. Incluso vemos que hasta él mismo se retracta. Hacemos el programa, analizamos eso y en 2 horas, no, China ya no. Lo que quiere Trump también es esta identidad de los doble, tal como mencionó con Ebrard. En ese sentido, yo creo que es imposible romper esta necesidad mutua entre Estados Unidos y México. En el caso, pues también secundario de Canadá, pero nos necesitamos ambos y yo creo que esa necesidad, por ahí está el dicho de que están más cerca los dientes que los parientes, hasta cierto punto las intenciones de Trump van a ceder y México siempre va a estar para esa necesidad mutua. Claro. Vamos a hacer pausa y regresamos a la recta final de la emisión. Maestro Piña, decía el maestro Urquijo que no hay mal que dure 100 años. ¿Habrá Trump que dure otro mandato de 4 años? Pues miren, hablando de males. Yo les platicaba en el segmento anterior que México sí le habían impuesto un arancel del 10% y posteriormente el presidente Trump dijo que no. Pero en la misma conferencia del presidente Trump ante los medios de comunicación dijo que se sostenía en el impuesto del más del 100% para China, pero que estaba dispuesto a sentarse a negociar con el presidente chino porque era muy buena persona, el presidente chino. Espectacular. Sí. Entonces, adjetivos, ¿no? bueno, entonces creo que van a llegar a un arreglo.
estoy de acuerdo, no hay mal que dure 100 ni años. 90 días. Muy bien. Yo creo que con China yo creo que no van a pasar 15 días sin que se sienten a negociar ambas partes, Bueno. porque a todos nos conviene, Ujú. a todos nos conviene, y mi pronóstico es que no pasará del 15 de mayo sin que haya un acercamiento serio entre los presidentes de Estados Unidos y de China, o las delegaciones de ambos países, y Claro. llegar a un arreglo. Ya lo trajo sobre la mesa. Lo quiero hablar yo sobre el futuro de Trump, porque es el futuro del mundo, porque es la economía la que él administra, la más poderosa y la que tiene la pauta. Ya lo sabemos todos. Pero bueno, está sobre la mesa este tema. ¿Habrá negociación con China? Seguramente sí. Lo comentaba hace un momento y lo reitero, ¿no? La especialidad del presidente Trump ha sido, en su momento, en la renegociación del TEMEC, del Telecán, fue amenazar, vapulear y hacer giras prácticamente todos los escenarios habidos y por haber entre México, Estados Unidos y Canadá, para terminar redactándose un muy buen acuerdo comercial. Esa fórmula que ya la hizo, la está queriendo volver a hacer ahora frente al mundo, ¿no? Quizás no es el fin de la OMC, ahora me voy a retractar, ¿no? Quizás simplemente Bueno, anda quiere... de moda eso. No te preocupes. Quizás nada más quiere reescribir las reglas de la OMC y eso pues... él sí trae un tema, y lo ha dicho muchas veces, y es el déficit comercial de los Estados Unidos. Y posiblemente quiere reescribir los acuerdos de la OMC, no para desaparecer el déficit comercial, pero por lo menos para políticamente haber cumplido con el pueblo que dice respaldarlo. ¿Qué pasa si no llega el arreglo con China? Pierden todos. No lo veo posible yo. Hay un asunto aquí. No hay que olvidar que China y Japón son gran parte acreedores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen gran parte de sus bonos y tienen una bomba nuclear financiera que si ellos se decidieran a rematar esos bonos, causarían una crisis severa en Estados Unidos. Así como Estados Unidos tiene su poder de extorsión más que de negociación, China también tiene su arma, su botón nuclear, que sería catastrófico para Estados Unidos. Yo veo seguro que se van a sentar a negociar. Y algo también muy importante es lo que dice el maestro Diego. Trump también tiene esta característica que hace un problemón para después solucionarlo y decir, miren, yo lo solucioné. Es una estrategia que ya la ha tenido y que no hay que olvidarla nosotros y puntearla, porque también hace eso. Él crea un problema para después solucionarlo y pararse el cuello y decir, miren, yo hice el mejor trato de todos. Sí, soy el mejor negociador del mundo. Bueno, maestro Piña, ¿le va a alcanzar la popularidad a Trump, que va hacia abajo, por cierto, para cambiar leyes, para enmendar constitución, para tratar de llegar a otro mandato, aunque ande ya arriba de los 80 años? Quizá no todas las propuestas que se tienen que convertir en legislaciones o en reglamentaciones al interior de Estados Unidos las logre sacar con éxito el presidente Donald Trump. Es muy probable, y sigo afirmando, que van a bajar sus índices de popularidad, pero el problema que tiene afortunadamente él enfrente es que, como en México, pareciera que no hay una oposición. Y lo que comentamos hace como un mes y medio, 2, de la posibilidad de que sacándole la vuelta a algunos resquicios de carácter legal y reglamentario en los Estados Unidos, él decidiera lanzarse para un segundo mandato. Un segundo consecutivo o un tercero, al final está en la puerta. De hecho, ya le preguntaron y él no descartó esa posibilidad. Bueno, ¿cómo está afectando estos aranceles o esta situación de incertidumbre los precios de productos básicos en los norteamericanos? Hablando de esta base que al fin de cuentas decidirá o no la permanencia, o cómo será juzgado históricamente Donald Trump. ¿Cómo están los precios en Estados Unidos? Hablemos de cómo está impactando a la economía de Estados Unidos. Seguramente van a empezar a ver, bueno, ya hay efectos inflacionarios desde hace más de un mes, ¿no? Empezó primero amenazando a Estados Unidos a Canadá y México, y empezaron los rebotes inflacionarios en productos básicos, ¿no? Pero mira, un ejemplo muy tangible. Está una marca de deportes, de la palomita, digámoslo así,
toda su producción está en Vietnam. Empieza el arancel del 45% y los tenis que venden aquí en Tucson suben un 45%. O sea, si eso se llega a dar, inflación, y no estoy hablando de marcas de lujo, ¿no? Estoy hablando de ropa que seguramente el votante de Trump va y compra, va y consume, ¿no? Entonces, ahí se va a notar el efecto inflacionario de llegarse a dar después de esta pausa de 90 días. Por último, ¿está haciendo bien las cosas México ante esta situación de incertidumbre económica, ante una posible nueva reconfiguración de los acuerdos y tratados? ¿Cómo está trabajando México? En las propias palabras de Trump, recordar lo que dijo, los que se portaron bien. ¿Quién fue? El principal yo creo que se portó bien, en el caso fue México. ¿Por qué? No hubo aranceles recíprocos. Por ese lado, está haciendo bien en no ponerse las patadas con Sansón. En segundo, habría que hacer una apuesta fuerte por tecnología y conocimiento. Y eso es una apuesta que no es fácil hacer, en 2, 3 meses, que es algo que lo que tendría que hacer México. Crear condiciones, no solo de infraestructura, no solo infraestructura que ya le hemos hablado en otros programas, infraestructura física ni infraestructura energética. Apostar, va a haber un cambio. Estados Unidos está apostando a la reindustrialización, pero Asia está apostando a la tecnología y al conocimiento. México debería ser un puente, convertirse en un puente entre ambos. Ese es el papel que tendría que jugar México. Un puente entre Estados Unidos y México, como fue aquella ruta de la seda, volverlo a hacer, pero ahora sería la ruta de la tecnología y el conocimiento. Me parece bien, me parece. Vamos a la ronda de conclusiones. Les agradezco, como siempre, a los tres, de veras. Si quieren, dentro de su conclusión, agregar esta pregunta que yo realicé, cómo lo está haciendo México. Les agradezco. Creo que con Trump no será la última vez que nos veamos. Nos vamos a estar viendo muy seguido, colaboradores permanentes. Maestro Piña, su conclusión. Pues mira, yo te respondo a la pregunta que si el gobierno de México, encabezado por la señora Sheinbaum Pardo, hasta la fecha ha hecho las cosas frente a esta realidad avasallante y arrolladora del presidente Donald Trump. Mi respuesta es muy concreta. Sí, creo que lo ha hecho bien, no tan bien como yo quisiera, porque en lo del Plan México y en los 18 puntos que anunció la semana pasada, como respuesta a este arancel que nos iban a imponer del 10%, me parece que se queda corto y los elementos que comenta el maestro Urquijo siguen estando, hacen falta en la mesa. Le seguimos apostando al discurso nacionalista de la soberanía alimentaria y cosas por el estilo. Yo creo que no abonan mucho a meternos en esta dinámica de ser puente, como bien lo decía el maestro Urquijo, entre la economía de Estados Unidos, hacia dónde va y a lo que pretende ir China. Maestro Piña, muchas gracias. Su conclusión, maestro. Pues comparto lo comentado aquí por los colegas. Me parece que la doctora Sheinbaum ha hecho un buen papel. Una paradoja, pero esto ya es un tema de ciencia política, ¿no? Es cómo es posible que ahora los llamados gobiernos de izquierda son los principales defensores del libre comercio, ¿no? Pero sin embargo a ella y al presidente López Obrador les tocó recibir un país completamente dependiente del libre comercio. O sea, una gran cantidad de los empleos en México, de la industria automotriz, maquiladora, electrónica, etcétera, es para satisfacer el comercio con los Estados Unidos. Claro. Entonces, yo pensaría que más que defender el libre comercio, lo que están defendiendo son esas fuentes de empleo. Claro. Gracias, doctor. Maestro, su conclusión, tenemos 30 segundos. La conclusión de siempre es que con Trump lo único seguro es que no hay nada seguro. Va a cambiar la cosa porque tiene 3 frentes abiertos. Déficit comercial, lo comentabas, déficit fiscal muy importante y el déficit ideológico. El día de mañana se nos ha olvidado también el pleito que trae contra la inseguridad aquí en México, contra el crimen organizado. Nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque la conclusión es que no hay conclusión, que esto cambia tal vez ahorita mismo. Gracias a los tres y por supuesto, muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.